Agradecer a la gente que nos está sintonizando, ¿no? A la gente que nos verá en el futuro, en el próximo y en el más lejano, porque una charla como esta, bueno, es prácticamente atemporal, ¿no? Es importante hoy, es importante en el futuro. Agradecerte, Claudia Posadas, poeta, periodista, gestora cultural, eh, académica, investigadora y un montón de cosas, ¿no? Que no nos cabría el tiempo aquí para, para decirlo. Para hablar de esta plaquette de Estela Díaz Barín. em, Es correcto. una poeta, vamos, que no está en el radar, pero que gracias a Vindictas, a la colección Vindictas, nos está mostrando ahora Claudia por ahí la plaquette. Gracias a esta colección, bueno, pues podremos descubrir a esta poeta a través de Claudia. Y yo quisiera empezar un poco por ahí, Claudia. La importancia del trabajo que están haciendo en Vindictas para publicar a estas autoras que no están en el radar de la mayoría de los lectores, ¿no? Que está trayendo a la luz a estas autoras, no solamente en poesía, también en ensayo, en novela, en narrativa, am, a estas poetas que han sido de alguna manera, bueno, no de alguna manera, ¿no? Prácticamente ocultas es la palabra, ¿no? Borradas de la historia y que están ahora saliendo a partir de estos proyectos, ¿no? Importantísimos como el de Vindictas. ¿Qué significó para ti entrar a esta colección que está haciendo mucho ruido, ¿no? La de Vindictas con esta poeta Estela Díaz Barín? Gracias, Erles. Pues gracias a Revista Alemás, a Yara y a Beatriz Vidal, Yara de la Barquera, Tierles, gran amigo de muchos años por este espacio y esta entrevista. Sí, bueno, como lo he dicho por ahí, era mi sueño dorado, francamente, aportar a esta colección de Vindictas desde un tema pues que he estudiado mucho, que es la poesía, y en este caso la poesía chilena. Y en ese sentido, agradecer a la editora, creadora de esta importantísima colección, Socorro Venegas, la oportunidad. Esta colección es fundamental, se suma a toda una ala reivindicatoria y de relectura y de reapropiación y de reescritura del canon literario, de literatura escrita por mujeres, como tú le dices, en los diversos géneros, en este caso en poesía hace muchísima falta. Se suma a toda una especie de reivindicatoria está bollante, está pujante en la Universidad Diego Hurtado en Chile, por ejemplo, hay una colección que reivindica escritoras chilenas poco conocidas, o que por mil y diversas razones fueron borradas del canon, que es el espíritu de Vindictas, dar un espacio a la escritura realizada por mujeres que por diversas razones, porque el canon, como me lo ha dicho una y otra vez mi maestra chilena Diamela Eltit, es patriarcal, porque no hay en ese sentido, o poco a poco, están habiendo los parámetros para leer, releer a todas estas autoras, reivindicarlas y darles el lugar que merecen en su época y dentro de toda la tradición a la que pertenecen, pues es algo que está ya muy en boga. En poesía es fundamental, pues porque venimos de una tradición muy patriarcal, desde el siglo XVIII, las grandes poetas fundadoras, las poetas genésicas, estamos hablando de Alfonsina Storni, de Delmira Agustini, de, de Juana de Barburú y por supuesto Gabriela, nuestra gran Gabriela Mistral, pues han sido totalmente mal leídas o leídas a través de epítetos que han reducido su escritura, su figura, epítetos como poetisa, Ujú. por ejemplo, de Alfonsina Storni, Borges decía esas chillonerías de comadrita, así las calificaba, pero hay toda una lectura reivindicativa para encontrar este lugar
una génesis y Mm, una poética fundamental desde estas poetas que hablaron sobre temas amorosos, pero desde diversos aspectos, por ejemplo, del Mira Agustini, se reapropia del modernismo y lo hace personal, rompiendo pues incluso los cánones establecidos por estas figuras, desplumando al cisne, diríamos, al cisne modernista. claro. Y bueno, a la fecha, Estela Díaz Marín, de la manera más curiosa, ella nació en 1926, muere en Ujú. 2016. Pertenece a una generación muy interesante en la poesía latinoamericana, es decir, al inicio de las vanguardias, a los poetas fundadores del siglo XX, donde podemos encontrar a Jorge Eduardo Eyelson, bueno, a todos los peruanos, a Blanca Varela, muy establecida. ¿Por qué? Por su cercanía con Paz, esto hay que nombrarlo. Y es contemporánea, estricta contemporánea de Rosario Castellanos y también de Blanca Varela. Pero, por ejemplo, a raíz de este estudio, a raíz de esta reivindicación, a raíz de que a través de estas nuevas lecturas, no nuevas lecturas, de estas lecturas ya con otros ojos, con otros parámetros, gracias a la Academia Feminista, con otras maneras de entenderla, podemos situarla a Estela Díaz Marín a la par de toda esta generación de los poetas fundadores que se apropiaron de las vanguardias europeas y que han sido los orígenes de nuestra poesía latinoamericana, hombres y mujeres. Y entre ellas pues está Blanca Varela, Olga Orozco un poco más adelante, está, bueno, Rosario Castellanos, estricta contemporánea, y pues encontramos a raíz de todos los estudios, las conversaciones, los diálogos, los textos críticos que han salido de esta publicación, pues podemos situar a Estela Díaz Marín en este lugar y resituarla en ese lugar de honor que merece como poeta de las poetas fundadoras de la vanguardia de la poesía latinoamericana. Sí, bueno, y yo recuerdo ahora que mencionas a Borges, y no es querer aventarle por ahí alguna otra pedrada adicional, pero eh, mencionas también a Gabriela Mistral, y yo recuerdo que hay una entrevista por ahí que está incluso en redes, ¿no? En YouTube, donde le preguntan a Borges si le pudieras quitar el Nobel a alguien, ¿a quién se lo quitarías? Y él dice a Gabriela Mistral, ¿no? Es decir, Sí, eh, porque no la quería. sí, Todas sí. esas patriarcas, Vicente Huidobro, que Vicente Huidobro se refería a Gabriela Mistral como esa rota descosida, que son insultos muy terribles en chileno, es decir, como una persona harapienta y en estado de pobreza, pero de la manera más denostativa. Sí, bueno, ese ha sido todo el ánimo patriarcal, incluso la palabra poetisa, Sí. que pues Tamara Kamenstein en su reciente libro, su libro póstumo, Ujú. Chicas en tiempos suspendidos, reivindica a estas abuelas nuestras y estas poetas genésicas. Y es así, pues Estela Díaz Marín se sitúa en una tradición literaria sumamente misógina y patriarcal, mm, que es la chilena, hay que decirlo, todavía más que nuestra tradición mexicana. Baste decir que de los premios nacionales que se situaron desde 1942 a la fecha, Ujú. solo 5 mujeres lo han obtenido. Una de ellas tuvo que ganar primero el premio Nobel. Para obtenerlo, ella es Gabriela Mistral. Sí. Gabriela Mistral es la madre de todas nuestras batallas y la que abre camino en Chile a todas estas poetas, empezando por Estela Díaz Marín y de su generación Binet de Roca, esposa de Pablo de Roca, pero evidentemente pues no la conocemos porque justamente se sitúa al lado del marido. Ujú, ujú. Teresa Wilsmont, que también ahora está siendo reivindicada en España, la doctora María Ángeles Pérez López. Y bueno, Estela pertenece a una generación en Chile muy importante, muy interesante, muy intensa, de esas generaciones de las que da uno ganas de haber vivido en esos tiempos, que es la generación del 50. Y estamos hablando de nombres como Alejandro Jodorowsky, Sí. nada más y nada menos, Enrique Lin, Enrique Lafourcade, mi adoración, Jorge Tellier, que Jorge Tellier era su aliado y su amigo y su ángel de la guarda poético, también el mío. Y bueno,
como padres que andaban por ahí, pero también dando lata heteropatriarcal o lata patriarcal, miembros de generaciones anteriores, pues estaba Nicanor Parra y Pablo Neruda, échate eso. Ujú, ujú. Sí, pues ellos estaban con esas reivindicaciones, esta poesía latinoamericanista, social, estas experimentaciones en Enrique Lin y Jodorowsky, la discusión de poesía urbana, la poesía lárica por otra parte, encarnada en Jorge Tellier, y pocas mujeres en escena había, entre ellas Estela, ¿no? Binet, pero una presencia sumamente discreta, al lado de su marido, Pablo de Roca, en Sí, eterna pelea mortal con Pablo Neruda. Entonces era muy difícil que una mujer, que además Estela era un espíritu sumamente rebelde, sumamente crítico, crítico al canon, crítico a la sociedad. Ella tenía una convicción, era marxista convencida, creía por supuesto en la justicia social, creía en un orden social diferente, creía en el hombre ético. Todo esto lo plasmó interesantemente en su poesía. Pues pues fue atacada, fue denostada, por supuesto tuvo ese reconocimiento. Ahorita hablamos que estuvo cercana a un grupo poético muy importante y que tiene una relación, un vínculo muy interesante en México, el grupo de La Mandraga, ahorita hablamos de él. ujú, ujú. Em, pero definitivamente, pues su figura fue borrada por el tiempo y bueno, estas figuras no creas que hicieron mucho por ella. Claro, Incluso hay un texto de Enrique Lin que escribió sobre uno de los libros de Estela, Los dones previsibles, que por cierto muchos años después ganarían dos premios importantes, pero tú lees ese texto y bueno, es un texto perdonavidas, un texto donde dice, o sea, en un lenguaje oscuro, o sea, el lenguaje patriarcal de la crítica, oscuro, sinuoso, de que nadie puede entender más que será ellos, pues casi le dice gritona, pero que es ella misma y que su gran virtud es que está hablando pues de su experiencia y desde ella, yo gran verdad de perogrullo, y bueno, pues que ahí va, pero que le falla la sintaxis. Aquí lo que vemos es que hay un entendimiento nulo a la propuesta estética, a la claro. propuesta vanguardista, a la propuesta surrealista, a la Ujú. propuesta existencialista de Stella, porque precisamente no había esas herramientas dentro del análisis, porque todas tendían a analizar o a entender la poesía escrita por los caballeros. Claro, claro. Sí, bueno, y esto que dices, me llama mucho la atención porque justo leí por ahí un artículo de un diario chileno, am, que empieza la entrevista con Estela Díaz Marín, perdón, con Estela Díaz, Marín, diciendo que algo huele mal en la casa de escritores, ¿no? De Chile, que es donde le está La haciendo la Sech, entrevista. Entonces, ya desde ahí, ¿no? Si estás empezando una entrevista diciendo que algo huele mal, ¿no? ya no En ese digas lugar en y en ese Dinamarca, momento, ¿perdón? ya no digas en Dinamarca, ¿no? Sino No, bueno, en la sí, sí, Sech. sí, vamos, haciendo referencia, por supuesto, ¿no? A Esa es la Shakespeare, Sociedad de Escritores Chilena, debe ser. pero caray, o sea, empezar una entrevista con ese contexto y, por supuesto, la entrevista tiene este encabezado de Estela Díaz Barín, la Bukowski Ah, chilena, claro, ¿no? Con estas referencias también a este personaje que, eh, mm, bueno, haciendo referencia sobre todo a esta vida decadente que también tuvo Estela, pero que más allá de eso, difícilmente podremos encontrar alguna relación, ¿no? claro, claro, sí, más, bueno, sí, 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 obviamente vivió Sí, la bohemia de su tiempo, la bohemia de los 50, pero por Dios, todos los autores, ¿por qué se le tiene que señalar a una mujer por vivir la bohemia? Entonces, el tema también, eh, pues la prensa, epítetos, porque era una mujer, como digo, rebelde, crítica, no se dejaba de ninguna manera, tenía una personalidad muy fuerte, además era una mujer hermosa, hermosa, y una mujer hermosa, pues su belleza es un enigma para el patriarcado,
sí, y va a querer poseerla o, si no, destruirla. claro. Ese es el mito, ¿no? El mito de la belleza, el mito de esa belleza ancestral. Y era pelirroja. En la Edad Media las pelirrojas eran hijas del demonio. O sea que era una Sí, hereje poética, pelirroja. sí, sí, sí. Entonces, Ah, sí, desgraciadamente se le creó esta leyenda, pero por Dios, o sea, ¿y qué? Los escritores, Enrique Lin, que tiene unos excesos en sus performances, en su desbordamiento performático, ay, Jodorowsky, por sí, bueno, favor, porque digo, y las Neruda, fiestas Jodorowsky. en las casas Neruda, Si quieres yo digo, buscarle ¿no? O cola, sea, pues ahí hay y los larga. bares y todo esto. Entonces, pero esto también tiene mucho que ver con la colección de Vindictas, Sí, que a las mujeres, pues como no hay parámetros o no ha habido parámetros, o por esta visión denostativa se les conoce como la esposa de, la hija de, la sí. gran belleza, la musa de, la gran amante de no sé quién. Ujú, ujú, Eh, y pues a Estela se le conocía como que la Bukowski chilena, sí, la poeta punk, yo no sé punk de dónde o qué, o sea, nada que ver, claro, la Bukowski chilena, nada que ver, Bukowski tiene otro planteamiento además machista y patriarcal como él solo, ¿no? claro. Solo porque de pronto hablaba de los bajos fondos, pero desde los bajos fondos para hablar de la condición humana, no porque hablara de los excesos, ¿no? Claro. ¿Y qué otra cosa poeta punk? Ah, o la poeta pugilista, pues porque de pronto ella no se dejaba. Sí. Pero eso es justamente lo que a todas estas escritoras de Vindictas las ha oscurecido. Ujú, Y Estela, como pues le comentaba a Socorro Venegas, Estela converge toda esta concepción, todos estos conceptos, es absolutamente simbólica, arquetípica y y un parámetro de esta colección. Por eso, pues me parece una enorme luz sí, que haya tenido la oportunidad de que se le diera voz. sí. Y bueno, Por su- ella tenía un planteamiento estético muy, muy importante. No sé si quieras que hablemos de eso, Erles. Sí, por supuesto. Bueno, y muy importante, ¿no? Entonces, la labor de Vindictas en este sentido y esta plaqué en particular. Quisiera empezar ahora sí que por el principio, querida Claudia, ya nos adentraremos un poquito más a el tema de la obra de Estela Díaz Barín. Yo quisiera saber, por ejemplo, ¿por qué Estela Díaz Barín? Por qué decidiste elegirla a ella? Y si fuera posible, ¿cuál fue tu primer No, no, no. acercamiento a la poeta? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la poeta y por qué Claro, decidiste claro, 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 sí. cantarte por Estela? Ujú, Bueno, también hay una historia mágica. Bueno, yo he tenido desde hace varios años, como 20 años, muchísima cercanía con la literatura chilena. ujú, He entrevistado a diversos autores, entrevisté a Roberto Bolaño, a Gonzalo Rojas, a Jodorowsky, y hasta me he hecho el tarotas en su momento, por la psicomagia, me acuerdo, esa fue hace muchos años. Tuve el gusto de conocerlo, pero ahorita ya no sé si me caiga bien, claro, porque no me gusta su papel en la historia de Estela. Creo que la ha opacado y la ha ennegrecido y la ha enturbiado. No ujú, la ha retratado en su poder, en su belleza, en su poética, sino en esta cosa, en su mito, en su performance, en su leyenda, leyenda que oscurece. Bueno, eh, simplemente, bueno, hace varios años estuve en una residencia artística en Chile. Fue fundamental, fueron 6 meses de investigación, de lectura. La escena poética en Chile es muy diferente a la mexicana. Ahí hay realmente una lectura honesta, una lectura intensa, un conocimiento de su tradición y no especulación. Y bueno, por supuesto que en todas esas noches de bohemia con vino chileno y poesía e investigación, yo fui a investigar a diversos poetas, eh, pues no surgiera el nombre de Estela. Es una poeta de culto en Chile, la aprecian mucho los jóvenes, ha habido muchas reivindicaciones en torno a Estela, la que destaca o de las que destacan es la que hace el grupo surrealista Derrame,
que es un grupo heredero del gran grupo surrealista chileno de la Mandrágora, contemporáneos de Estela Díaz Marín. Ujú. Marginales todos, Braulio Arenas, Enrique Gómez Correa, Teófilo Cid, marginales porque también eran unos críticos, eran como los tridentistas, pero con otro planteamiento, no eran fachos, eran un planteamiento socialista, un planteamiento adscrito al surrealismo, y en ese sentido fue un grupo que fue cercano a Octavio Paz, porque Octavio Paz, como tú sabes, entabló muchas redes latinoamericanas en torno a las vanguardias chilenas. Ujú. Entonces era lógico que me lo haran de Estela. Sin embargo, en posteriores viajes a Chile, pues me encontré la antología de la poesía reunida de Estela Díaz Barin, Vale. que es esta, a ver si se ve, Ujú, ujú, ujú. editada por una editorial feminista muy importante allá, histórica, tradicional, Cuarto Propio, que de hecho fue la editorial que la rescató y la reivindicó del olvido en vida. Entonces era imposible no tener esta referencia. Y por supuesto, en mis estudios sobre literatura hispanoamericana escrita por mujeres, pues empecé a releer a esta poeta ya también con ojos críticos, reivindicativos, ojos que buscaban situar o resituar en la palestra del canon a estas poetas, y pues descubrí que es una gran autora que hace grandes preguntas, de las primeras grandes preguntas y de unos primeros planteamientos en esa época tan fundamental para nuestra poesía hispanoamericana. Y dije, esta es una de las grandes fundadoras. Eh, Tiene que ser mayormente conocida, y me aboqué a buscar un espacio para antologarla, por supuesto con el debido permiso y autorización de sus herederos y de sus editores en Chile, ambas figuras a las cuales yo agradezco mucho. Sin ellos, sin el apoyo tanto de los nietos, que son los que herederos de esta obra, y de sus editores en Chile, no habría sido posible tener todo en orden bajo toda la legalidad que la UNAM brinda y otorga, ¿no? Claro. Entonces, pues ese fue mi acercamiento con Vale. Estela. Posteriormente vi en alguna feria el material de lectura de Binet de Roca y dije, es que Estela debe estar allí. Y afortunadamente la colección de Vindictas Poetas Latinoamericanas está siendo editada bajo la serie de material de lectura. Ujú. Entonces se conjuntó todo en uno y bueno, pues salió esta propuesta que afortunadamente sigue avante y sigue dando tema de conversación, lo cual a mí me da un gusto enorme. Me alegra mucho por esta poeta tan interesante, que además también tiene una historia también muy dramática, ¿no? Ella Sí. vivió la dictadura, fue perseguida, en fin, todo ese tipo de cosas que podríamos hablar con calma. Sí, por supuesto. Un personaje muy interesante, ¿no? Más allá de esta calidad en su obra, ¿no? Hablas tú, por ejemplo, del olvido, en el caso de Estela Díaz Barín. Yo me pregunto, este tiempo y este lugar en el que le tocó vivir a Estela, que contribuyeron, por supuesto, para elaborar esta poética poderosa, ¿no? Que nos ofrece, pero también para crear a este personaje poderoso que en algunos momentos parece rebasar, ¿no? Es lo que Eh, quisiéramos evitar, que se hablara del por personaje, supuesto, por que se supuesto. preponderara el personaje, y justamente esta colección es lo que busca, reivindicar la obra, más allá del Sí. performance del personaje. Sí, 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 hablar de la obra, sobre todo de Estela Desvarín, para dejar atrás todo este lastre, ¿no? De esta personalidad que era muy poderosa, pero que indiscutiblemente también contribuyeron a crear este mito, ¿no? Y a contribuir a esta poética que también formó la propia Estela, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, pues buscando información de ella, ahorita afortunadamente, y de eso me alegra, me enorgullece, y es como un agradecimiento en silencio a esta obra, pues ya están habiendo diversas lecturas. Por ejemplo, la doctora Tania Favela, en un texto en la revista de la universidad, igual la reivindica y la analiza en todos sus parámetros y en sus significaciones.
con todo el aparato crítico que tiene esta doctora de la Universidad Iberoamericana. La doctora María Vázquez también ha releído, ya ha publicado textos. Poco a poco los amigos latinoamericanos, mis aliados, los poetas latinoamericanos también han estado encontrando relecturas, pero antes de eso, Erles, pues encontraba las referencias que hay en memoria chilena que preponderan estos epítetos, este mito, Ujú. pero no hablan de la obra. Dicen, ah, es una gran obra. Bueno, sí, pero ¿por qué? Incluso hay una reseña muy bien intencionada de un chico chileno donde repite todo, que era una poeta que tenía mucha fuerza, que hasta se hace así, era muy grande. No sé, cosas de ese tipo. Pero antes, gracias a esto, creo que ya empieza el diálogo viendo esta obra. Esta obra es fundamental porque, te digo, inicia con una gran pregunta existencialista y es de las primeras obras escritas por mujeres que hacen estas grandes preguntas. Como todo poeta de su tiempo, se anega de las vanguardias europeas, en este caso, un neorromanticismo, el surrealismo, por supuesto, el existencialismo y el simbolismo. Claro. Es una poeta que se pregunta por el verdadero hombre, por el verdadero ser humano, que es un hombre social, un hombre, un ser humano en conjunto, en conjunción con su realidad social, una realidad de ética, de justicia. Siempre se pregunta por el verdadero hombre en general. Es una poética que, como todo existencialista, impreca el lugar del ser ante el cosmos y su gran respuesta es un nihilismo y una imprecación, un cuestionamiento hacia la deidad y su respuesta es un mundo sin dioses, un mundo, pero siempre en busca de esta deidad. También es una poeta hasta cierto punto simbolista Ujú, ujú, y hermética, ujú, es decir, utiliza todos ciertos temas del hermetismo e incluso yo hasta diría gnóstica. El poema, uno de los poemas gnósticos más importantes se llama Ven de la luz, hijo. Para todos los que les gustan estos temas pueden leerlo. Y es esa poeta que está situada en un mundo material o de oscuridad, sin dioses, en busca quizá de una luz verdadera, ¿no? ujú. Eh, una luz que desmienta la tiniebla, como dice en uno de sus poemas. Entonces, y también, por supuesto, dentro de esto está un tema amoroso muy interesante, pero lleno de alegorías, de figuras, de símbolos, muy enriquecedor, muy cercano a los poetas malditos en cuanto a figuras, no en cuanto a planteamientos, que si Claro. el desastre, el alcohol, no, no sé. Y por eso es muy importante esta poeta. Y eso no fue visto en su momento. Se le decía que era una poeta metafísica. No, no es una poeta metafísica, es una poeta existencialista. Que si era una poeta del amor, bueno, no, no, bueno, hay un planteamiento amoroso dentro de toda esta planteamiento existencialista, simbólico y surrealista. Y que era una poeta que hablaba de los bajos fondos, no, hablaba, no sé, de los signos de la noche, los signos donde lo humano se decanta, se manifiesta, se muestra. Ujú, Es ujú. decir, es una poesía con un planteamiento muy profundo y muy distinto, y solo hasta que más o menos que fue reivindicada como una poeta de culto en Chile por jóvenes, por la gran academia feminista chilena que como ha aportado al estudio de la poesía latinoamericana escrita por mujeres, por lectores, por amigos, es que se ha recuperado, críticos como Naim Nomes, que es el gran antologador de la poesía chilena, pues la han reivindicado, pero gracias a esas lecturas desde el extranjero, Ujú. es que yo creo que comienza un camino más interesante para esta poesía y esperemos el borramiento de todas estas historias. Claro. Ahora, otra cosa son aspectos biográficos que la marcaron, que fue la dictadura, la pérdida de sus dos hijos, bebés, su respuesta vital y existencialista ante la dictadura, ante la traición. Ella fue traicionada por el Partido Comunista, por sus compañeros militantes de la Unidad Popular, eh, por la dictadura. Pues fue la marginación y
y la intemperie. Ella vivió marginada ya a partir de la dictadura del mundo literario, asumiendo su gran tragedia, su derrota de su proyecto humanista, su derrota de su proyecto social y su derrota de su proyecto humano, encarnado en la muerte de sus hijos. Vive pues casi en la indigencia, pero bueno, socorrida y apoyada por diversos ángeles poéticos. Bueno, Telir ya había muerto, pero por diversos ángeles poéticos que la apoyaron. Es así que bueno, empieza a resurgir. En 1996, Cuarto Propio le publica Los dones previsibles, un libro que finalmente obtuvo el premio Pedro de Oña. Bueno, cuando era inédito lo había obtenido, y ya publicado obtuvo el premio del Consejo del Libro, y empieza esta reivindicación, empieza a ser otra vez antologada en todas las antologías, bueno, del mundo independiente chileno. Y poco a poco los jóvenes como el grupo de Rame, que señalé, empiezan a pues hacer homenaje. Y bueno, ahora pues está pendiente que hagan toda esta relectura y que se reivindique mejor su figura. Sí, por supuesto. Bueno, oye, y uno se pregunta, ¿no? Eh, Pasa por este régimen de González Videla y después el de Ay, Pinochet, ¿no? Y de pronto uno piensa que cuando llega Allende las cosas van a ser distintas, pero para Estela, pues parece que no tanto, ¿no? Uno pensaría que no, al convivir y al crear junto con personajes prominentes, ¿no? De la cultura y la poesía en Chile, ya pensamos a Neruda, Lin, Parra, Jodorowsky, Estela tendría en cierta manera asegurado, ¿no? Un lugar por ahí en ese universo. Eh, mm, no supieron ni quisieron leerla estos claro, señores. claro, Sí, claro, muy claro. bien, pues mire, es muy interesante porque, bueno, González Videla llegó al poder en su momento apoyado por el Partido Comunista, en el cual militaba Estela, Enrique Lin, Ujú, eh, Pablo Neruda. ujú, ujú, Cuando llegó al poder, pues proscribió a este partido y empezó a perseguir a sus miembros, entre ellos a Estela y Neruda, y es ahí donde hay parte de la leyenda que sí es real, parte de esta personalidad fuerte. Ella, junto con Enrique Lin y Enrique Lafourcade, se tatúan en el antebrazo izquierdo una calavera atravesada por una espada como un pacto para matar al traidor. Obviamente nunca lo cumplen, ¿no? Evidentemente, pero ya en su vejez, en un documental irrepetible que se llama La Colorina, porque en Chile a las ujú, pelirrojas le dicen así, y ujú, ella es conocida cariñosamente por La Colorina, nada ujú, que ver con los otros epítetos. claro. eh, pues ahí todavía trae el tatuaje, ¿no? Se lo hicieron Ujú. en algún bar o en algún de buena muerte o de mala muerte chileno en esas noches de bohemia. Por cierto, su canción favorita, una canción que le gustaba era la Bohème de Charles Aznavour. Vale. Y siempre que la escucho recuerdo tanto a Estela. Y bueno, pues vivieron esa proscripción, esa persecución. Después se adscribió a la Unidad Popular. Creía realmente en el proyecto de Allende. Ella incluso participó en la editorial Quilmantú o Quilmantú, Ujú, que ujú. era la editorial, el proyecto editorial del pueblo. Escribió en diversos periódicos, hizo activismo en pueblos, activismo social, realmente era muy comprometida, pero nuevamente llega la dictadura y fue traicionada por muchos miembros del partido que entregaron la causa allendista pues al dictador, al Claro. invasor, a los Chicago Boys que tramaron desde Estados Unidos o fueron más bien entrenados por ingeniería social para crear este golpe de Estado y crear como el experimento en Latinoamérica del mercado, del neoliberalismo. Y se crea esta cosa enferma que es una dictadura y una cosa tan atroz como la dictadura chilena. Ella fue perseguida, por supuesto, el día del golpe de Estado, enarboló desde su ventana fotos del Che y consignas, pues evidentemente su apartamento fue allanado. Ella decía que llegaba un momento en que ya ni cerraba la puerta, pues para que no la entrara, no la forzaran, porque no tengo dinero para arreglarla, ya mejor que entre.
Ujú, ujú. Incluso fue perseguida por la policía secreta, ¿cómo se llama? La policía secreta del régimen, ¿qué? DINA, por Ujú. la DINA, al grado que fue atropellada para matarla. Amaneció con las piernas rotas, los dientes rotos y estuvo un año hospitalizada y todavía vivió con secuelas. Tuvo amigos que apoyaron y que pues aplacaron a los opresores y bueno, no vivió tortura, no fue detenida, pero siempre vivió en este estado de contingencia, en este estado de, pues de tensión. Ujú, Y pues ujú. sí, como digo, la marginalidad y el nihilismo fueron sus respuestas vitales como poeta, como un espíritu con este proyecto humano, existencialista, social, de cuestionamiento del ser en un mundo oscuro. Esa fue su respuesta y vivió en la marginalidad siempre, Sí, pero afortunadamente pues ha sido reivindicada, rescatada y siempre hubo una mano que la apoyó económicamente, claro. siempre hubo una mano. Entonces es muy interesante, ¿no? Todo este compromiso y estas historias de estos poetas chilenos tan importantes e interesantes. Sí, con estos contextos además que nos dan pues una clave, ¿no? Un ancla para poder descifrarlos, ¿no? Y entender por qué hicieron lo que hicieron y por qué pasaron lo que pasaron, por supuesto. Eh, Sin embargo, a mí me queda todavía esta duda, no sé si tú ya la hayas esclarecido, ¿no? De por qué, em, siendo ella tan combativa hasta el final de su vida, ¿no? En este documental que mencionas, que está por ahí en YouTube, igual pondremos por ahí la liga, ¿no? Al final, cuando se Increíble. publique, cuando se publique este video, recuerdo una escena donde ella le está increpando a un taxista, ¿no? Ella ya con una edad avanzada y le dice al taxista, lo cuestiona sobre las votaciones, ¿no? Y el taxista le dice, yo no voy a votar porque yo no quiero y no es obligatorio, entonces ¿por qué lo voy a hacer, no? Y ella le dice, tú no tienes conciencia social y lo empieza por ahí a Casi increpar y a él. discutir, ¿no? Es decir, tenía esta personalidad que no abandonó nunca en su vida, n- nunca cambió su manera de ser para conformarse a un sistema y en ese sentido pareciera que quizás tampoco tenía ella esta intención como de buscar un cambio para adaptarse y en ese sentido caber en estos cánones y en estas cuestiones un poquito más burocráticas y un poquito más institucionales, ¿no? Es decir, Porque eh, fue congruente, claro. por supuesto. Es que ella fue congruente a su planteamiento. Ella en una entrevista muy importante que hace para periodistas chilenos, Ujú, ujú. para un libro de entrevistas muy importante, que es el único testimonio más largo y extenso que hay hasta la fecha. Hay varias entrevistas, pero es que ella siempre fue congruente con su planteamiento Sí, existencialista y no estaba de acuerdo. Eh, pero además se acuerda hay que recordar, y esto lo dice alguna tesis de las alumnas de esta academia feminista, de la maestra Soledad Falabella, eh, la muerte de sus bebés fue un golpe brutal para ella que la destrozó, que la marginó. Y ella, si bien era fuerte aparte, pues el medio literario había cambiado y a ella no le interesaba. Por supuesto, iba a lecturas en vida, pertenecía, pero era tal su personalidad cuestionante, fuerte, eh, replicante, digamos, que tampoco era tan aceptada. Y el canon chileno, pues no es fácil de que aceptara a estas mujeres. Sin embargo, le tenían respeto porque había todo este culto. A ella no le interesaba, es que era congruente con un planteamiento. Entonces ella estaba más allá de los órdenes. Ella era una desinstaladora ya casi ya sin fuerzas en ese momento. Entonces a ella no le interesaba esa pertenencia ya, menos esas alturas de su vida. A ella le interesaba la sobrevivencia, el amor a sus nietos, a su hijo, que fue lo que permitió que ella pudiera sobrevivir a todo este vacío, a toda esta intemperie. Ella cómo se hundió en sí misma, se introyectó en sí misma y pese a esta personalidad que seguía cuestionando,
ella no creo que yo supongo que ya no tenía fuerzas y mucho menos interés en buscar alguna pertenencia. Además, para una poeta con este planteamiento existencial tan profundo, pues era hasta innecesario. Claro, Esa sería como mi hipótesis, porque claro. yo también me lo he preguntado, exactamente, justo me he preguntado eso. Sí, sí, ella misma contribuyó, ¿no? De alguna manera Sí, a su a borramiento esta del canon. situación. Sí, por supuesto, por supuesto. Oye, hace rato, hace un par de intervenciones mencionaste este tema de lo gnóstico, ¿no? En la obra de Estela Díaz. Y por ahí, en la nota introductoria que haces en la plaquette de Vindictas, haces este contraste entre lo gnóstico con lo urbano de los poetas contemporáneos a ella. Podríamos decir que es como la cualidad más sobresaliente en la obra de Estela Díaz, o cuál dirías tú que es lo que la diferencia de sus contemporáneos, en este caso, de la generación del 50 en Chile. Sí, parte. El gnóstico es un tema satelital a su planteamiento existencialista. Vale, Lo más vale. importante de lo que te he dicho, el planteamiento existencialista, simbolista y hermético, Ujú, no metafísico, ujú, no místico, mucho menos místico, hermético. Y en el hermetismo entran estas diversas corrientes, que en este caso sería el gnosticismo, ¿no? ujú, Estas ujú, corrientes de pensamiento o cosmogonías o ideas de pensar el Dios, ¿no? Y el mundo. claro, Y es muy congruente. Ahora, como dice el crítico chileno Andrés Morales, académico muy importante, eh, pues lo que estaba en boga en su tiempo es la poesía urbana, ujú, digamos, encarnizada en Enrique Lin, esta poesía de lo urbano, recordemos Paseo Humada de ujú, Enrique Lin, ujú, esta poesía como, como dice el mismo Parra, de Rueda de la que llegó y le dio un vuelco y una vuelta de rueda, ¿cómo se llama? De ruleta rusa, no, perdón, de de tuerca. montaña rusa, perdón, Ajá, ajá. a la poesía, que era un poco más costumbrista, y a todas estas vanguardias, a la antipoesía de Parra, está muy interesante también, nadie está en Por contra. supuesto. Y por cierto, Nicanor Parra le dedicó un poema a Estela, Ujú, ujú, que se llama La Víbora, o sea, ya con sí. eso dices, órale. Y Jodorowsky en su película Poesía sin fin, obviamente retrata la figura de Estela, y la retrata como una caricaturizada, pues en este mito construido por el patriarcado. Entonces, por digo, ellos no se portaron bien. Ujú, Pues digo, era la gran belleza que había que poseer y si no, que había que destruir. Eso es una verdad desde la antigüedad Grecia, ¿no? ujú. Eh, no sé, todas las estatuas de belleza están destruidas. La mujer bella que era Medusa antes de ser Medusa tenía que ser destruida y pagar el precio de su belleza. Es ese mito. Entonces y la poesía lárica, que bueno, yo le tengo particular afecto, porque es una poesía muy simbólica, que Ujú, habla sobre el lar o el hogar ancestral del poeta, encarnada en Jorge Tellier y en este caso en su pueblo natal, que refleja el Chile, la chilenidad pues más profunda, la chilenidad de los pueblos mapuches, lo originario. El sur de Chile es el símbolo del espíritu melancólico y de resistencia de los ujú, pueblos mapuches, y y es la poesía que habla de la aldea primordial, esa es la poesía de Tellier. Entonces, digamos que está ahí Tellier incluso ante estos grandes movimientos. Hay la gran poesía social de Neruda y también su poesía experimental también, y su poesía amorosa de macho patriarcal amoroso, que sí, habla de sí, la sí, dama, en fin, el capitán, los versos del capitán, claro. que bueno, irónicamente, hago un paréntesis, esos versos del capitán están prologados por una mujer que se supone es a la que se le dedica el poema y aparece en la Wikipedia. El prólogo lo hace, no me acuerdo el nombre de la dama, pero era Neruda mismo. Claro. Era un seudónimo donde dice el gran poeta.
hace que la musa calle, o sea, calladita te ves más bonita. Claro, El claro. gran poeta en su sensibilidad ama, como el hombre que ama a la niña. Ay, bueno, así se las gastaban estos caballeros, ¿no? Sí, sí, En su sí, sí. poesía. Como dice Tamara Kamensain, era un acto de doble batismo extremo de los bates. Bueno, entonces esta otra poética, que además es una poesía muy fina, la Sí, poesía de Estela, en su sí. simbolismo, Ujú. eh, pues no tenía manera de tener cabida, salvo por el grupo de la Mandrágora, Teófilo Cid, Enrique Gómez Correa, Braulio Arenas, Amigo de Paz. Eso es muy interesante. Eh, y no tenía manera, como he dicho, de ser comprendida porque no había parámetros y porque la discusión era la poesía que hacían los señores. Claro, Punto. claro. La otra eran los poemas de la belleza, de la pelirroja hermosa, pero pues gritona. Entonces, y entre este planteamiento existencialista, simbolista y existencialista, por supuesto que tiene que ver el gnosticismo. ¿Por qué? Porque el existencialista no solo se preocupa por un proyecto de ser humano, en este caso un proyecto social, y la poesía, varios de los poemas de Estela buscan al hombre verdadero y lo dice. Sí, 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 sí. Esta poesía obviamente es una poesía surrealista porque habla con metáforas de este universo y por supuesto el planteamiento existencialista implica una pregunta del ser ante la deidad, del ser ante el cosmos. Y su respuesta era un mundo sin dioses, un mundo de dioses oscuros. Eso es gnosticismo, Claro, claro. pero no es que fuera la característica principal. Y de hecho es algo que yo he observado, porque, bueno, lecturas contemporáneas, porque en su momento ni siquiera este término podría ser entendido, ¿no? Claro. Pero sí, no había manera que hubiera parámetros para entenderla. Igual Teresa Wilsmont tenía otro planteamiento, Gabriela Mistral con sus grandes aportaciones en la imagen, en la lingüística, en la sintaxis, en toda su proyección, pues tampoco fue comprendida en su momento. Claro. Entonces, pues una poesía tan exquisita, Sí. exquisita porque eso es la poesía de Estela, tan fina y con estas referencias pues sí, tan exclusivas, tan exquisitas, pues no había manera de que fuera valorada en lo que estaba aportando a su generación y a la poesía latinoamericana, solo hasta ahora, Claro. casi a 100 años de su nacimiento. Sí. Casi que habría que Tuvo que construir esperar. un nuevo parámetro, ¿no? Porque justo con esto que mencionas, yo leo a Estela Díaz Barín y de pronto estas referencias a las vanguardias, ¿no? Vamos, está el surrealismo, ¿no? Que lo acabas de mencionar, que me parece que es como el movimiento que quizás más ha trascendido, incluso hasta el siglo XXI, ¿no? Todavía seguimos Claro, escribiendo con cierto surrealismo, ¿no? Pero pienso en el dadaísmo, pienso en el futurismo, en otros sismos, ¿no? Que se dieron ahí, que pues duraron 4 años, 5 años, 10 años y no pasaron de ahí, ¿no? Y de pronto lees a Estela Díaz Barín y es tan atemporal, tan ¿verdad personal, que que parece que sí? se queda corto, ¿no? Estas referencias y estas etiquetas a algo que parece que nos vemos obligados a tenernos que agarrar para descifrar a Estela Díaz Barín, ¿no? Incluso Bueno, al son simbolismo. parámetros contemporáneos que no, Sí, por los cuales no fue leída en su momento. Y esos parámetros nos permiten ya situarla en qué está aportando. claro. Pero sí hay cierto cartabón, más que nada en que fue señalada como poeta metafísica, nada Ujú, que ver, eso es otra ujú, cosa. ujú, ujú, ujú. Y poeta de los bajos fondos, nada que ver. O sea, esos eran los parámetros y los cartabones. Sí, sí, sí. Pero sí, y ahora ya que mencionas el surrealismo, aquí hay algo muy, muy importante, Erles. Bueno, se cumplen, como tú sabes, creo que en octubre los 100 años del manifiesto surrealista de André Sí, sí, Breton. sí. Sí. Y
Y bueno, por supuesto que, como he dicho, ella era cercana al grupo de La Mandrágora, un grupo chileno surrealista muy importante. En Chile hay una gran tradición del surrealismo que actualmente recogió Ludwig Seller, que vivió en México y que en paz descanse. Diversas exposiciones surrealistas, poetas marcados por esta tendencia, poetas en los años 90, como el grupo de Rame, con Rodrigo Verdugo, Aldo Alcorta, y bueno, varios autores que han recogido toda esta impronta y sí hay un movimiento todavía muy vivo, muy interesante en Chile sobre el surrealismo. Estela fue muy cercana a este grupo de la Mandrágora, que fue señero en este sentido, el grupo surrealista por excelencia, y uno de sus miembros, Braulio Arenas, fue muy cercano a Octavio Paz, como he dicho, pero por una casualidad muy simpática. Cuando en su momento el poeta Eduardo Anguita, que da nombre a un premio en Chile muy importante de poesía, fue agregado cultural, no me acuerdo en qué año, no me pregunten. En México, pues se trajo a su amigo, el Claro. poeta surrealista Braulio Arenas, y ahí Braulio entabló el contacto con el surrealismo chileno y con Paz. Y de hecho, hay un poema que se llama Adiós a México, o sea, de Bye, Bye a México, escrito por Braulio Arenas desde su experiencia en México, dedicado a Octavio Paz. Estela fue gran amiga y protegida de este grupo, pero también era un grupo marginal, no era el grupo poderoso de la fascinación, el tridente magnífico, el Dream Team de Jodorowsky, Lynn, Parra, Lafourcade, Que hablas Perú. maravillas ahorita de ella. No, bueno, yo he visto a Jodorowsky hablar maravillas de Stelle, como tú bien dices. En su momento quizás no le hizo la justicia que debió hacerle, ¿no? Eh, Vean cómo la retrata en esa película, que bueno, me gusta mucho Jodorowsky, ujú, todo lo cochón, me gusta mucho, pero, pero no deja de ser un poeta patriarcal, a patriarchal poet, que escribe patriarchal poetry, aludiendo a Gertrude Stein, a esa gran obra de Gertrude Stein. Y la retrata de una manera que a mí me parece hasta denigrante y caricaturizada, ujú, ujú, sí. prácticamente como si fuera una poeta pelirroja con un maquillaje exagerado. Bueno, así son los personajes de Jodorowsky, pero dando golpes por todas partes, muy caricaturizada. Y a mí, pues, me parece una manera muy triste de, quizá una venganza patriarcal, puede ser. Claro, Y claro. Enrique Lin, desgraciadamente, ese texto que hizo sobre este libro de Estela, pues en su momento acompañó la edición. Estela me dice la editora chilena, Marisol Vera Justi, a quien mando un enorme saludo por su apoyo. Dijo pues que para Estela fue una prerrogativa, pero que era una manera pues de que el canon, el medio, pues aceptara, ¿no? Y es eso, muchas veces la escritora tiene que hacer pactos con heteropatriarcado aliado, pero en este caso era un texto de no me ayudes, comadre, ¿no? Terrible, terrible. Y yo recomiendo que por ahí deben Enrique Lina Estela. Y aquí hay algo que me parece muy, muy grave, que también tiene que ver pues con esta reivindicación y esta relectura de los cánones. Ujú, Las ujú, cosas que dice Enrique Lin, debido a toda esta falta de relectura, de parámetros, de ver, aunque sea con las categorías, digamos que del pasado, surrealismo, existencialismo, son categorías que nos siguen dando muchas lecturas, releer a estas poetas, pero reivindicándolas en una lectura contemporánea. Bueno, a falta de eso, bueno, aún con el avance de la Academia Chilena Feminista, insisto, por muchos años, y yo espero que ya no, pero por muchos años la figura de Estela fue, bueno, los supuestos lineamientos críticos que Enrique Lina ensalzó, que era una poeta que hablaba muy de ella, muy de su experiencia, que era muy ella en su poesía. Oh cielos, pues eso es una cosa, todo el mundo es muy uno en su poesía, ¿no? O bueno, claro. se supone, ¿no? Sí. Esas cosas que puse, pero que era una poeta con una voz que era gritona, es que no me acuerdo de los términos, habría que verlo. Bueno, esos supuestos parámetros críticos
muchos críticos lo retomaron para hablar de la poesía de Estela y de ahí no salían. Claro. Entonces también estas supuestas valoraciones o reivindicaciones o espalmaditas, o ¿cómo se llama? Golpes, no, cuando estás apoyando a alguien, estas palmaditas Golpes en la en la espalda espalda. o Sí, 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 algo sí. así, pues son de no me ayudes, compadres, y además hunden. Es el caso, bueno, un poco distinto de Blanca Varela. Ella fue presentada ante la Sociedad Poética con un hermoso texto de Octavio Paz, su primer libro, ¿cómo se llama? Puerto Supe, no, no se llama así, se llama Ese puerto existe. Ujú, ujú. Y él la tachó de surrealista y hasta cierto punto surrealista, pero no como tal. Y todo lo que dice Octavio Paz hasta acá, ay, que es una poética de la brevedad, etcétera. Y hasta la fecha, lo que dijo Octavio Paz es lo que se toma para hablar. ¿Por qué? Porque no hay relecturas, hay flojera, se van con lo que se dicen. Y pues en Estela, desgraciadamente, ese texto de Enrique Lin, pues ha aportado a la fecha y en una lectura contemporánea y reivindicativa y feminista, ha aportado más oscuridad que claridad. Y yo Claro. creo que ya no debe ser tomado en cuenta. Que me oigan en Chile. Bueno, para eso tenemos la plaquette, ¿no? De Vindictas para empezar, ¿no? Digamos, adentrarnos en este universo maravilloso que nos ofrece Estela Díaz Barín. Para ir cerrando, Claudia, yo quisiera que nos dijeras, Es correcto. sobre todo por el tiempo, ¿no? No, Yo yo creo que agradezco vale la mucho el tiempo pena que me volvernos han a reunir brindado. y seguir Al platicando de Estela contrario, porque hay un montón de cosas creo que que se quedan fuera, pero bueno, hablando específicamente de esta plaqueta, ¿qué criterios usaste para la selección de los textos? Y también que nos dijeras, una vez que nos hacemos fans de Estela Díaz Barina a partir de esta plaqueta, ¿qué hay afuera? ¿Qué vamos a encontrar los lectores que nos ha despertado un gusto por Estela después de leer esta antología publicada por Vindictas? bueno, creo que sí, de pronto hay una pequeña estelomanía por ahí en Sí, el mundo poético latinoamericano, lo cual me da mucho gusto. Aparte por el personaje, sin claro. que nos vayamos antepongamos al personaje que a la obra, pero por todo lo que significa. Incluso es un personaje más fuerte que biográficamente y con esa personalidad que otras poetas contemporáneas suyas, chilenas, pero no menos importante y no menos Claro. interesante. Em, pues mira, los parámetros fueron hacer esta lectura a partir de toda la obra, que pues también es una obra, pues dejen decirlo, muy breve. Esta es la Ujú, antología chilena. ujú, Aquí está el ujú. texto de Enrique Lin. Leería algún párrafo horrible, pero pues ya no hay tiempo. Ay, no. Digo que me vean en Chile, los poderes fácticos en torno a Enrique Lin. Bueno, pues a partir de concordar lo poco que se había dicho interesante de Estela, buscar la relectura, establecer estos ejes que dijo: el surrealismo, Ujú, existencialismo, ujú, ujú. simbolismo, la pregunta existencial fundamental, la búsqueda del hombre nuevo, etcétera. Eh, pues agrupé en esos ejes los poemas que más se apegaran a estas temáticas. Aquí decidí, evidentemente, por el espacio, que es un espacio de divulgación, no es una antología de 200 Claro, claro. páginas, como mi anterior antología de también la poeta chilena Ujú. Carmen Berenguer, ella Venga. contemporánea, viva, que también vivió en dictadura, pero es de generaciones muy posteriores a Estela, y es de la generación o de los grupos orbitantes de escritores en dictadura como Diamela El Tit, Raúl Zurita, ella misma, Carmen Berenguer, eh, la autora de La bandera de Chile, se me olvidó de pronto el nombre, perdón. Ujú. Bueno, que ahí hice otro planteamiento no cronológico, etcétera, es una cosa mayormente compleja, pero aquí no había ni tiempo ni manera de hacer ese planteamiento. Aquí era reivindicar y mostrar una obra y darla a conocer y un espacio breve, pues más o menos de 50 cuartillas, ¿no? Entonces, pues decidí ser tradicional, pero aquí en Stella funciona.
Sí, Funciona porque todas estas temáticas orbitan todo el tiempo en su poesía, sí. hasta desembocar en los poemas de los dones previsibles, que son poemas ya de celebración de una poeta ya decantada que pasó por todas estas preguntas, que pasó por todo este golpe de vida tan profundo, que pasó por estas pérdidas, que pasó por este desprestigio, que pasó por este horror, Ujú, que pasó por la indigencia, pues llega a conciliarse con la existencia como un paisaje, como el nido de la acústica, son los dones, el ujú. amor filial, el amor a sus nietos, como los dones previsibles que finalmente le permitieron vivir y con los que se concilió. Y bueno, pues celebremos esta poesía a 2 años de cumplirse los 100 años de su nacimiento. Sí. Casi tuvo que esperar 100 años para ser releída. Es un honor y un gusto, pues, haber tenido esta oportunidad y que Estela me ha iluminado con su estrella, con su gigante roja de cabellera estelar. No, buenísimo. Oye, ya 20 años también de su fallecimiento, Ah, ¿no? sí, Ella murió en el 2006, entonces ya estamos también cerca de esa fecha. Entonces, bueno, para quien no la conozca, pues ahí está este la material de lectura de invitación, Vindictas, poetas latinoamericanos, Estela Díaz Barín, lo pueden conseguir en línea, pueden ir en físico también por ahí, este, para leer a la gran Estela. Y bueno, Claudia, no sé vamos, se quedan muchas cosas en el aire. La verdad es que la vida y obra de Estela Díaz Barín no caben en media hora o en una hora, pero no sé si tú quisieras agregar algo importante para esta conversación, ¿no? Que estamos teniendo sobre esta importantísima poetisa. solo agradecer y hacer la invitación atenta a lectura de estas poetas, de Estela, por supuesto, Ujú. bajo estos nuevos parámetros o bajo parámetros contemporáneos, bajo estos parámetros reivindicativos, donde releemos a una Alfonsina Storni, donde leemos a una Delmira Agustini, donde releemos a una Juana de Barborou, como nos lo ha señalado Tamara Kamensay, pues desde el punto de vista de situarlas como poetas genésicas y no encasillarlas en un discurso patriarcal, en la crítica patriarcal. Y entonces, pues es el agradecimiento a Ale Más por este espacio, a Tierles, gran amigo de tantos años, a Yara, a su mamá, Beatriz, por este espacio, a la revista, por supuesto, y hacer la atenta invitación de releer con estos nuevos ojos y estas nuevas perspectivas o estas perspectivas contemporáneas, donde una lectura de género, una lectura reivindicativa, nos aporta muchas luces para situar en el lugar de la palestra de honor que merecen en el canon latinoamericano poético estas autoras. Sí, por supuesto. Bueno, e invitar a la gente que nos está viendo y escuchando, y aprovechando la generosidad de Claudia Posadas y en algún sentido también que sepan que tienen la posibilidad de acercarse a un servidor para conocer un poco más sobre estos temas y sobre esta poeta. Claudia está por ahí muy activa en redes sociales, entonces si hay algo que quieran preguntar, pues no duden en acercarse. Te estoy por ahí comprometiendo también, Claudia, con este tema, Sí, porque es que lees a Estela Díaz Barín en este plaquet y te genera muchas preguntas y te genera querer saber más. Entonces, bueno, te comprometo para que puedas responder las preguntas de los internautas. seguramente internautas que nos están Yo escuchando y encantada, ¿no? Yo leyendo. como una estudiosa no soy la gran especialista, ni mucho menos de Estela, pero pues soy una atenta y amorosa lectora y en lo que yo pueda responder, pues Claro. ahí estoy con mucho gusto. Y cuando le preguntan por estas cosas que le apasionan y que le gustan tanto y que uno ha dedicado ya a estos temas, pues uno lo agradece, ¿no? Entonces, bueno, ahí Yo a ti te está. agradezco, Erles. No, hombre, al contrario, busquen a Claudia Posadas, Claudia Yodari en busquen, Instagram. por supuesto, búsquenla y vayan inmediatamente
a adquirir esta plaquet, ¿no? De Vindictas, que insisto, está haciendo una labor importantísima para reivindicar a autoras latinoamericanas que por distintas razones, muchas de las cuales probablemente las tenemos por ahí a la mano, la respuesta han sido ocultadas, borradas, invisibilizadas, ¿no? En el canon de la poesía y no solamente de la poesía. En el caso de Vindictas, que ya dijimos, además ha publicado también ensayos y narrativa. Entonces, corran, vean a ver qué hay por ahí, adquieran esta plaquet, mándenle un mensaje a Claudia Posadas. Y bueno, Claudia, pues agradecerte el tiempo por esta charla, más que entrevista. Yo prefiero decir que es una charla entre No, muchas gracias, Serles. amigos. Muy buenas sus preguntas. Como siempre, un gran amoroso lector de la poesía hispanoamericana. No, Como hombre, muchas siempre gracias. te he recordado. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, y gracias, Ale más. Y bueno, sigan sintonizando, nos vemos por ahí en la próxima colaboración para que sigamos eh, aprendiendo y apreciando, ¿no? El mundo de la literatura. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Ale más. Gracias.